Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Querido sacerdote concelebrante de la diócesis de Campeche, en México, país hermano, que está juntamente celebrando la Eucaristía aquí con un grupo de peregrinos de aquella diócesis y de otras diócesis de México, haciendo una peregrinación mariana por santuarios marianos de Europa. Aquí en nuestra diócesis, en Toledo, esta catedral es una catedral eminentemente mariana. Está dedicada, como veis, está allí a la Asunción de la Virgen y el retablo es del siglo XVI. Como bien sabéis, no fue proclamado como dogma de fe hasta 1950. Es decir, que 400 años antes de que fuera proclamado dogma, aquí se celebraba ya la Asunción de la Virgen. Allí detrás en el coro tenéis a la preciosísima Virgen Blanca. Aquí tenéis la capilla de la Virgen del Sagrario, que es la patrona de la ciudad, es decir, es una catedral mariana. Por lo tanto, pues también la integráis en esa peregrinación que estáis haciendo de santuarios marianos. Ilustrísimo señor prefecto de liturgia de esta Santa Iglesia Catedral Primada y delegado diocesano de Cáritas diocesana, muy ilustre señor maestro de ceremonias, queridos director de Cáritas diocesana, don José Luis, secretaria, Mónica, queridos residentes en nuestro albergue Cardenal Marcelo, queridos hermanos y hermanas, vida consagrada, los que estáis aquí y los que participáis a través de Canal Diocesano de Televisión. Como decía don José Luis al comienzo de la celebración, en este 30º domingo del tiempo ordinario ya nos dirigimos, estamos en la recta final del año litúrgico, puesto que dentro de 4 domingos se acaba el año litúrgico y al siguiente empieza, el primer domingo de Adviento, el nuevo año litúrgico. Y este domingo recordamos en todas las diócesis de España esta jornada de las personas sin hogar, Y es una llamada de atención a la comunidad cristiana y también a toda la sociedad, pues ante este grave problema de personas que carecen de un techo, de un espacio donde poder desarrollar con dignidad su existencia. Esta realidad viene en definitiva del principio de la encarnación, porque el Hijo de Dios quiso hacerse hombre, se hizo carne, se hizo hombre. Y nos dice el Evangelio que vivió durante tantos años allí en su casa en Nazaret. Pero también Jesús, María y José experimentaron esa carencia de hogar. Recuerden cuando van a Belén, cuando está próximo el nacimiento de Jesús, y dice el Evangelio que no encontraron sitio para ellos en la posada, que no encontraron una casa donde alojarse y tuvieron que recurrir pues, a un establo para refugiarse allí. Y allí fue donde nació el Hijo de Dios. O sea que el Hijo de Dios, Jesús, no nació en un hogar, nació así en un lugar que estaba fuera de su casa. Luego cuando marchan a Egipto, en aquel momento, pues también en ese momento que fueron emigrantes, la Sagrada Familia, Jesús, María y José, fueron emigrantes que marcharon de Israel a Egipto y allí vivieron como emigrantes y por lo tanto también vivieron esa experiencia que hoy tantos hermanos y hermanas nuestros pues la viven, viniendo de distintas partes del mundo, pues principalmente a Europa en nuestro caso. Entonces es importante que nos concienciemos de esta realidad, porque el anuncio del Evangelio, que es curación, que es salvación, lo hemos visto en el Evangelio que se nos proclama hoy, la curación del ciego Bartimeo, viene Jesús para curarnos,
para curarnos de nuestras enfermedades del espíritu, del alma. Al ciego Bartimeo no solamente le cura de su ceguera física, sino que le cura de su ceguera espiritual. Y recobra la vista física, sí, pero también recobra o nace en él la fe en Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí. Maestro, que vea. Hay un reconocimiento, una profesión de fe implícita del ciego en Jesús. Y la consecuencia de ese encuentro curativo, sanador con Jesús, no es que solo recobra la vista y ve, sino que nos dice el texto que se puso a seguirle por el camino. Es decir, se convierte en un discípulo, se convierte en un seguidor de Jesús. Ese refrán español, seguramente también en México lo tienen, y lo recoge el Evangelio, que no hay peor ciego que el que no quiere ver y el que no se da cuenta de su ceguera. Y quizá nosotros, porque gracias a Dios tenemos la vista física, no somos conscientes de nuestras cegueras espirituales, de no querer ver la palabra de Dios, de no querer acoger esa palabra de Dios como lo hizo el ciego Bartimeo, de no querer ver a los hermanos que pasan necesidad porque carecen, como subrayamos hoy, de un espacio digno para vivir y que sea garantía y protección para su dignidad y para el ejercicio de sus derechos humanos. Y aquí en España y en otros lugares de Europa, como se ha puesto de manifiesto recientemente, no está solamente el drama, el problema de las personas que no tienen hogar, sino de aquellas también que habitan en infraviviendas que se dan por una especulación con falta de ética de los espacios y de las casas para que vivan personas. Recientemente escuchábamos en las noticias, en los medios de comunicación, cómo había habido un percance en una ciudad de España porque unas personas vivían en una infravivienda que no garantizaba una seguridad mínima, fruto de querer hacer una macroespeculación y una macroganancia aprovechándose de las necesidades de los demás. Una ceguera espiritual. ¿Ven? Tenemos cegueras espirituales que no somos conscientes de ellas. Y como no somos conscientes, no pedimos al Señor que nos las cure, como hizo el ciego Bartimeo. Señor, que vea porque estoy ciego. Pero si no somos conscientes de que tenemos cegueras y hay cosas que no queremos ver y pasamos de largo, Jesús se detuvo con el ciego Bartimeo, le escuchó, le acogió, le curó. Pues entonces no podemos pedirle al Señor que nos cure de esas cegueras. Y es que el encuentro con Dios es siempre salvador. Dios tiene una iniciativa de salvación y de curación. Lo hemos escuchado también en la primera lectura del profeta Jeremías. Jeremías, profeta no es tanto el que adivina el futuro, sino el que habla en nombre de otro. El profeta es el que habla en nombre de Dios. Al pobre Jeremías, durante la mayor parte de su ministerio, de su vida, le había tocado anunciar malas noticias para que Israel, el pueblo elegido, tratara de convertirse. Y anunciaba desastres y anunció cómo ocurrió el exilio a Babilonia. Sin embargo, en este pasaje que hemos escuchado hoy de su libro, al final del libro de Jeremías, hay una palabra de salvación, hay una palabra de curación y de esperanza. Porque dice que Yahvé Dios va a tomar a un resto, a un grupo del pueblo elegido y lo va a devolver a la tierra de promisión. Lo va a devolver a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Por cierto, recordemos hoy y todos estos días de pedir por la paz en aquellas tierras, aquellos lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó, que están pues incendiados por la plaga de la guerra. Elevemos nuestra oración al Señor para que se produzca la paz en Tierra Santa y en Oriente Medio. Entonces esa acción de Dios es salvadora y reconstruye al pueblo de Israel, al pueblo de la alianza, cuando le vuelve a la tierra prometida. Y eso es un momento de, exhorta el profeta, para vigorizar la fe, para reencontrar la fe, para profundizar la alianza con Yahvé Dios.
una acción curativa de parte de Dios. Pero tenemos que querer dejarnos curar por parte de Dios. Tenemos que presentarle como el ciego Bartimeo nuestra necesidad. Señor, que vea, porque reconoce que está ciego. Pues únicamente reconociendo nuestras cegueras espirituales, nuestras cegueras sociales, podemos pedirle al Señor, tener la humildad de pedirle al Señor que nos cure, que nos sane, que nos dé una visión nueva y una vida nueva. Se lo pedimos con confianza a Él, que como nos decía la carta a los Hebreos que hemos escuchado en la segunda lectura, es el sumo sacerdote. Y ser sacerdote, ser pontífice, significa ser mediador entre Dios y los hombres, ofreciendo, como dice el autor de la carta a los Hebreos, ofreciendo a Dios ofrendas, sacrificios, dice él, por los propios pecados. Cristo no los tenía, pero sí los demás y por los de la comunidad. Hay una diferencia fundamental que subraya la carta a los Hebreos entre el sacerdocio de la antigua alianza y el sacerdocio de la nueva alianza. En el sacerdocio de la antigua alianza uno era sacerdote simplemente por haber nacido en una determinada tribu, en la tribu de Leví. Se heredaba, digamos, ese sacerdocio por vía de sangre. Y si uno nacía en esa tribu no es que podía optar por decir yo no quiero ser sacerdote o sí quiero serlo, es que lo era por nacimiento. La novedad que subraya la carta a los Hebreos es que el sacerdocio de la nueva alianza es un sacerdocio que no se hereda por sangre, sino que es llamada, es vocación, es invitación por parte de Dios, a la que tiene que acompañar nuestra respuesta, nuestra decisión de seguir a Jesús como lo hizo el ciego Bartimeo, el ciego de nacimiento. Todos nosotros, queridos hermanos, todos, no solamente los sacerdotes que estamos aquí en el presbiterio, somos un pueblo sacerdotal por el bautismo, un pueblo sacerdotal. Cuando nos bautizaron, se han asistido, claro, nosotros a nuestro bautismo no, pero han asistido a bautismos, después de bautizar al niño o a la niña, se le unge con el crisma y se le unge como sacerdote, como profeta, como rey. Y ese sacerdocio de los fieles, ese sacerdocio bautismal, significa esa posibilidad de todos nosotros, de ustedes también, de ser intercesores, como nos decía la carta a los Hebreos, de presentar al Señor no solamente nuestras propias necesidades, sino abrirnos generosamente, sin encerrarnos en un egoísmo solipsismo, y presentar a Dios las necesidades del mundo y las necesidades de los hermanos. Así ejercen el sacerdocio bautismal, que hemos recibido todos. Y sobre esa base del sacerdocio bautismal, algunos hemos sido llamados a ese otro sacerdocio que hay también en la nueva alianza, que es el sacerdocio ministerial. Presbíteros, sacerdotes, obispos, precisamente para aunar, para integrar el sacerdocio del pueblo de Dios y ofrecer a Dios por Cristo, con Él y en Él, el sacrificio de la Eucaristía y oraciones y plegarias por todo el pueblo. Ambos se necesitan. Si no hubiera el sacerdocio ministerial, ese sacerdocio bautismal quedaría un poco cojo, quedaría un poco falto de integración. Pero también si solamente hubiera sacerdocio ministerial y no hubiera sacerdocio bautismal, no hubiera fieles, tampoco quedaría cojo el sacerdocio ministerial, porque uno es sacerdote, uno es obispo por y para el pueblo, para integrar, ofrecer, para pastorear, para representar a Cristo buen pastor. Pues, queridos hermanos, pidámosle en este domingo al Señor que nos cure de nuestras cegueras espirituales y que nos haga ver especialmente la necesidad y el derecho justo, legítimo y irrenunciable de nuestros hermanos y hermanas que no disponen de una vivienda digna en la cual vivir, en la cual ampararse, en la cual desarrollar su vida.